¿Alguna vez has sentido que tus errores, fallas y debilidades te hacen indigno de ser elegido por Dios? Si alguna vez has pensado que tu pasado cancela tu futuro, quiero que sepas que no estás solo. Muchos creen que deben ser perfectos para que Dios los use, pero ¿y si te dijera que es exactamente al revés? Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que elige. Y sí, Él te ha elegido a ti. ¿Te cuesta creerlo? Después de todo, ¿cómo un Dios tan grande puede querer trabajar a través de personas imperfectas? Pero la verdad es que siempre lo ha hecho. Moisés tenía dificultad para hablar, David era solo un pastor, Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así, Dios los usó de manera poderosa. Esto significa que tus fallas no son un obstáculo, sino la materia prima para un testimonio de transformación. Tu pasado no te define, pero tu entrega a Dios sí puede definir tu futuro. En este video conocerás la historia de un hombre que pensó que estaba condenado por sus errores, pero fue sorprendido por la gracia de Dios. Su historia demuestra que Dios ve más allá de las fallas y encuentra propósito donde otros solo ven equivocaciones. Si sientes que Dios no puede usarte por tus errores, este mensaje es para ti. Pero antes de continuar, dale like y suscríbete al canal. De esta manera, apoyas este trabajo y sigues recibiendo reflexiones cristianas que fortalecerán tu fe y tu caminar con Dios. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy. Úsame tal como soy, como un acto de fe. Vamos juntos a fortalecer esta comunidad y declarar que nuestras imperfecciones no nos alejan de Dios, sino que nos acercan más a Él. Sherel no era un hombre de grandes logros ni títulos. Su vida estaba marcada por errores que él mismo se recordaba todos los días. Era un pastor común, uno más entre tantos en Canaán, y llevaba en el corazón un peso que parecía insoportable, la certeza de que sus fallas lo hacían indigno de cualquier propósito divino. Si Dios tenía un llamado para alguien, seguro no era para él. ¿Cómo podría un hombre débil y lleno de imperfecciones formar parte de los planes del Creador? Pero fue precisamente en medio de su debilidad y dudas que todo comenzó a cambiar. Una tarde, mientras alimentaba a sus ovejas, Sherel fue sorprendido por un profeta. Aquel hombre de Dios, con una mirada que parecía ver más allá de lo visible, le declaró que había sido elegido. El corazón de Sherel se paralizó. ¿Elegido? ¿Cómo podía ser? Apenas podía lidiar con su propia historia, mucho menos asumir una misión divina. Intentó argumentar, decir que había personas más preparadas, más santas, más dignas, pero la respuesta fue clara: Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que elige. Aquellas palabras eran imposibles de ignorar. La incredulidad lo invadió. ¿Cómo podía confiar en que sus fallas no lo descalificaban? No era como Moisés, que liberó a un pueblo, ni como David, que venció gigantes. Solo era Sherel, un hombre marcado por los errores de su pasado, pero algo comenzó a cambiar en su interior. Lo que antes era vergüenza se convirtió en una inquietud. ¿Y si Dios realmente lo estaba llamando? ¿Y si sus debilidades no eran un impedimento, sino un instrumento? Aquel profeta no solo le dio un mensaje, sino que le dejó una pregunta que no podía ignorar. ¿Es posible que Dios vea valor donde los hombres solo ven imperfección? En los días siguientes, la duda de Sherel se transformó en una búsqueda. Comenzó a mirar su historia con otros ojos. Sus errores, que antes eran una carga, se convirtieron en rastros de un camino que lo había llevado hasta allí. Dios nunca le había pedido perfección, solo un corazón dispuesto. ¿Y si eso era precisamente lo que él quería? ¿Y si los errores no eran el final, sino el comienzo? Lo que Sherel no sabía era que su historia era parte de un patrón antiguo. Dios siempre ha tenido el hábito de transformar a los improbables en instrumentos poderosos. Si Dios solo escogiera a los fuertes y perfectos, la Biblia sería un libro vacío. Pero la historia nos muestra todo lo contrario. Él tiene el hábito de llamar a los débiles, a los imperfectos, a los olvidados. Moisés, por ejemplo, era un hombre de habla torpe e inseguro para liderar. David era un simple pastor
ignorado incluso por su propia familia. ¿Y el hijo pródigo que desperdició todo y volvió con las manos vacías? La respuesta de Dios siempre fue la misma: restauración. Dios no se deja impresionar por los logros humanos, sino por corazones que, a pesar de sus caídas, siguen teniendo el valor de levantarse. Querell seguía luchando con la duda. ¿Cómo confiar en que un Dios santo escogería a alguien tan imperfecto? Pero cada página de las Escrituras repetía la misma verdad. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Si la perfección fuera el requisito, ¿quién podría ser digno? La realidad es que Dios ve lo que nadie más ve. Encontró a un rey en un pastor de ovejas, a un libertador en un fugitivo, a un apóstol en un perseguidor. Y ahora estaba encontrando propósito en un pastor llamado Querell. Esta perspectiva lo cambia todo. Muchos creen que primero deben arreglar sus vidas para acercarse a Dios, pero la verdad es otra. Él nos llama tal como somos. Imagina una herramienta oxidada y olvidada en un rincón. Para el mundo es inútil, pero para un maestro artesano es simplemente algo que necesita ser restaurado. Si Dios usó a un David rechazado, a un Moisés temeroso y a un Pedro impulsivo, ¿por qué no podría usarte a ti? El requisito nunca ha sido la perfección, sino la disposición. Querell empezó a ver más allá de sus fallas. Su problema nunca había sido su debilidad, sino su falta de fe en lo que Dios podía hacer a través de ella. Sus errores no lo descartaban, solo demostraban cuánto necesitaba la gracia divina. Pero aún quedaba una pregunta. Si Dios usaba a los débiles, ¿cómo ocurría esa transformación? ¿Qué convertía a un hombre frágil en un instrumento de poder? Querell estaba a punto de descubrir que su debilidad no era un obstáculo, sino el terreno fértil para algo mucho más grande. Querell empezó a darse cuenta de que sus debilidades no eran un obstáculo para Dios, sino una invitación a algo más grande. Siempre había creído que su pasado era una herida abierta, un recordatorio constante de sus fracasos. Pero, ¿y si en realidad esas mismas marcas fueran las que lo convertirían en un testimonio vivo de la gracia de Dios? La Biblia dice, en 2 Corintios 12:9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que, mientras el mundo rechaza a los imperfectos, Dios los transforma. Lo que parecía una carga, en realidad era el terreno donde Dios plantaría algo poderoso. La ciencia moderna ha demostrado que el cerebro humano puede ser transformado. La neuroplasticidad explica que, con nuevas experiencias y aprendizajes, nuestras conexiones neuronales pueden renovarse. La Biblia siempre lo ha dicho de otra manera. Dios renueva mentes y corazones. No importa cuán atado esté alguien a su pasado, qué tan grande haya sido su error o cuánta carga lleve en el alma. Cuando la gracia entra en acción, las ruinas del ayer se convierten en el fundamento del mañana. Querell lo vio suceder dentro de él. Su mente, antes dominada por la culpa, ahora comenzaba a iluminarse con esperanza. Pero este proceso no fue instantáneo. Dios no presiona un botón y soluciona todo de inmediato. Él trabaja con el tiempo, moldeando cada detalle con paciencia. Así como el oro es refinado en el fuego, la transformación interior ocurre en medio de los desafíos. El miedo de Querell a no ser digno fue poco a poco reemplazado por la fe en lo que Dios podía hacer. Cada debilidad que antes lo paralizaba ahora se convirtió en un recordatorio de que no se trataba de su propia fuerza, sino del poder de Dios obrando en él. La gracia no ignora nuestras fallas, sino que las usa como herramientas para un propósito mayor. Querell empezó a ver el impacto de este cambio en su propia vida, y eso afectó a quienes lo rodeaban. Su historia, que antes era un peso, ahora era un testimonio. Pero había algo más. Comprendió que esta transformación no era solo para él, sino también para los demás. Entonces nació un nuevo llamado. No guardar esta restauración solo para sí mismo, sino compartirla, fortalecer a otros, caminar junto a aquellos que también necesitaban esperanza. La transformación de Querell
no podía quedarse solo en su interior. Se dio cuenta de que la fe aislada se debilita, pero la fe compartida se fortalece. Dios nunca llamó a nadie a caminar solo. La Biblia está llena de ejemplos. Moisés tenía a Aarón, David tenía a Jonatán, Pablo tenía a Timoteo. La comunidad no es un detalle, es una estrategia divina. Jarell entendió que su restauración no era solo para su propio crecimiento, sino para ser un aliento para otros. Necesitaba convertirse en un canal de esperanza, una luz para quienes aún estaban atrapados en la niebla de la duda y el temor. Esta comprensión trajo un nuevo desafío. ¿Cómo salir de la comodidad y abrazar este llamado? La fe no es pasiva, requiere acción. Un simple «Señor, aquí estoy, úsame tal como soy» puede ser el primer paso hacia algo grande. Jarell aprendió que los pequeños gestos marcan la diferencia. Una palabra de aliento, una oración por alguien, compartir un testimonio. Todo esto genera un efecto dominó. Cada persona alcanzada por su historia podía, a su vez, llevar esperanza a otra. La restauración de uno siempre tiene impacto en muchos. La comunidad de fe es como un altar colectivo. Cuando compartimos nuestras luchas, dejamos de ser prisioneros del silencio. Jarell comenzó a conectarse con otros que también enfrentaban dificultades y descubrió que, juntos, el camino se hacía más ligero. Así es como Dios obra. Nos fortalece para que después podamos fortalecer a otros. El propósito nunca ha sido sobre un solo individuo, sino sobre un cuerpo, una familia, un pueblo llamado a dar testimonio de la gracia divina. ¿Y tú? ¿Te estás rodeando de personas que impulsan tu fe? Jarell no quería que su historia terminara con él. Se dio cuenta de que estaba siendo moldeado para algo más grande. Pero aún quedaba una última pieza en este rompecabezas: la entrega total. La confianza plena, porque aun con toda la fe y toda la transformación, todavía quedaba un paso crucial por dar. Jarell finalmente entendió que a Dios no le interesaba su perfección, sino su entrega. Durante toda su vida, había intentado arreglarse a sí mismo antes de presentarse ante Dios, pero se dio cuenta de que era al revés. Dios quería que se acercara tal como era. La historia de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces se convirtió en un retrato claro de esta verdad. El niño que ofreció su pequeña porción no tenía un banquete, pero puso lo poco que tenía en las manos de Jesús, y eso fue suficiente para alimentar a una multitud. Dios no pide grandeza, Él pide disposición. Esta entrega lo cambió todo. Jarell comenzó a ver sus cicatrices no como fracasos, sino como marcas de victoria. Cada dolor, cada error, cada tropiezo, ahora contaba una historia de restauración. Se dio cuenta de que el pasado no define a nadie. Es solo un capítulo de un camino más grande. Dios no borra la historia de una persona, Él la redime. Si Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, se convirtió en una de las columnas de la iglesia, ¿quién puede decir que su propio pasado es un obstáculo? Una entrega verdadera no mira atrás, solo confía en lo que Dios está haciendo. Esto no significa que el miedo desaparezca. Entregarse a Dios requiere valentía. Jarell sabía que aún enfrentaría desafíos, pero decidió confiar. La fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante incluso sin ver el camino con claridad. Dios siempre ha usado a los improbables, a los quebrantados, a los que nadie creía capaces. Y si Dios usó a un simple pastor despreciado como David para vencer gigantes, ¿quién puede decir que Él no puede usarte a ti? La única pregunta que importa ahora es, ¿estás dispuesto a poner tu vida en sus manos? Jarell descubrió que su camino no terminaba con su transformación personal. Ahora tenía una misión. Necesitaba compartir esta verdad, mostrar a otros que Dios no elige en base a la perfección, sino al corazón entregado. Y la pregunta que queda es, ¿estás listo para dar ese paso y confiar en el propósito divino para tu vida? Ahora que has entendido que Dios elige a los imperfectos, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás escondiéndote detrás de tus errores o finalmente abrazarás el llamado que Él tiene para ti?
La decisión está en tus manos. A lo largo de toda la historia, Dios ha mostrado que Él no busca perfección, sino entrega. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y confiar en que Él puede transformar tus debilidades en un testimonio poderoso? Piensa en todo lo que hemos hablado aquí. Tus fallas no son el final, sino un nuevo comienzo. Si Dios usó a hombres y mujeres con pasados complicados para cumplir grandes propósitos, ¿quién puede decir que Él no puede hacer lo mismo contigo? Pero esto requiere acción. La fe no es solo teoría, es práctica. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para alinearte con el propósito de Dios? Orar más, leer su palabra, buscar una comunidad de fe. Dios está esperando tu respuesta. No dejes que este aprendizaje se quede aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para no perderte ninguna reflexión como esta, porque cada semana estamos aquí con contenido que fortalecerá tu caminar con Dios. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Sigamos esta conversación y fortalezcamos juntos esta comunidad de fe. Espero que estén bien. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.